Pero quiero leer la palabra, como dije en esta oportunidad, en Daniel capítulo 4, versículo 35, para que hablemos y recordemos que el único que hace todo lo que quiere es Jehová y nadie puede detenerlo. Y es necesario que nosotros estemos claros y seguros de el Dios que estamos sirviéndole, quién es Dios, cómo actúa. Y esto lo vamos a lograr a través del conocimiento de su palabra, porque Dios a través de su palabra tú lo puedes conocer. A Dios no se conoce a través de un sueño, a través de una revelación, no es a través de la palabra, a través de la palabra, porque a través de la palabra, pues el Señor nos habla. Dios bendiga a Benjamín Tejada, también a Manuela Frías Valdés y otros amigos y hermanos que conectan con nosotros. Quiero leer la palabra del Señor en Daniel capítulo 4, versículo 35. Quiero llevar a ti una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra que te reconforte la vida y que verdaderamente te lleve a poder recibir las tantas bendiciones que Dios tiene para aquellos que creen en Él, como dice la Escritura. Y es algo precioso creer en Dios, como dice la Biblia, no conforme a un concepto de alguien particular, sino conforme a lo que dice la palabra de Dios. Hay gran bendición para aquellos que creen en Dios, como lo dice la Escritura. Y leo en esta oportunidad en Daniel capítulo 4, versículo 35, y estaré compartiendo algunas versiones. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Y nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Leí ahí en la Biblia la versión actual, pero leyendo otra versión, que es bueno comparar otras versiones, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano. Yo quiero leer esta lectura bíblica en la versión PDT, que es la versión, la Biblia, una versión más actualizada a la que normalmente nosotros tenemos, pero que es la Biblia, la palabra de Dios. Palabra de Dios para todo, PDT 2005-2008, que dice así: los habitantes de la tierra son insignificantes si se les comparara con él. Hace siempre su voluntad, tanto entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra, y nadie puede estar en contra de su poder ni preguntar por qué hace lo que hace. Precioso. Todas estas versiones hablan la verdad de este verso bíblico, y la Reina Valera del 60, que es la que usted tiene, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Fíjese, hay un concepto errado que muchos de nosotros tenemos, que por eso no vemos la gloria de Dios y la bendición de Dios manifestarse, porque no le estamos creyendo a Dios conforme a la medida de fe que Él quiere que le creamos, y por eso muchas veces nos pasamos todo el tiempo esperando la bendición o esperando ver a Dios obrar y nunca lo vemos, y es porque estamos viviendo un cristianismo con una fe infectada por creencias erradas, por conceptos de hombre
y no por lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, que es su propio intérprete. Y ese es uno de los graves problemas que nosotros tenemos, y por eso no vemos a veces la mano de Dios obrar como verdaderamente Dios quiere. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Para yo poder agradar a Dios necesito, Hebreos 11:6 lo dice, tener fe. Ahora, ¿qué fe es la que yo debo tener? Bueno, la fe que viene del Señor. ¿De qué manera debo yo creer en Dios? Como lo dice la Biblia. Dice la misma palabra, el que cree en mí, dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, Juan 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué será que se está refiriendo? Señores, al que vive un evangelio conforme al concepto escritural y no conforme a una creencia infectada, a un concepto, a una explicación adulterada de la palabra del Señor. El que cree en mí, como dice la Biblia, ¿cuál es lo que dice no como un sueño? Y yo creo que Dios habla en los sueños. Pero yo tengo que creer en Él como lo dice la Biblia, como lo dice la palabra de Dios. Para yo poder recibir las bendiciones del Señor, necesito conocerle. Necesito saber quién es de acuerdo a lo que Él se ha manifestado a los hombres. ¿Y cómo lo voy a encontrar? A través de la palabra, señores. Entonces, ¿qué va a suceder? De mi interior van a correr ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque yo voy a tener fe y voy a ser bendecido y no voy a vivir un evangelio conforme yo quiero, conforme a mis propios conceptos, conforme a una definición por ahí falsa, sino conforme dice la Biblia. Cuando yo tengo fe en Dios y creo en Él, porque eso habla de fe ahí, mi corazón se regocijará en el evangelio. Yo voy a poder vivir un evangelio de gozo a pesar de que tenga prueba. Voy a poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para mí, pero es que yo estoy creyendo en Él como dice la Escritura. Entonces mi corazón se va a regocijar. Yo no voy a tener miedo a la muerte, yo no le voy a tener miedo a Satanás, no le voy a tener miedo a la enfermedad, no le voy a tener miedo a nada. Habemos muchos de nosotros que vivimos un evangelio en un desasosiego profundo. ¿Sabe por qué? Porque no estamos creyendo como lo dice la Biblia, sino que vivimos un evangelio lleno de emociones. Y cualquiera que llegue con palabra bonita y con creencia y libro y cosas, de una vez lo aceptamos, ignorando que escrito está. Entonces esa es la clave de la vida cristiana, del éxito en la vida cristiana, creer en Dios como lo dice la Escritura. Hay un concepto muy errado, como dije, en muchos de nosotros, y esto es lo que a algunos lo tiene que no avanzan en su vida cristiana, porque no están confiando en ese Dios soberano al cual ellos le entregaron su vida, que tiene todo poder. Fíjese, es importante que estemos claros y sepamos que no hay dos poderes, que no hay dos poderosos, que no existe, que no es real que existen dos poderosos. Existe uno y se llama Jehová de los ejércitos, y ante Él toda fuerza está por debajo de Él. Toda fuerza que exista está por debajo de Él, y nadie, absolutamente nadie, puede frenar a Dios en lo que Él quiere hacer, porque Él es el único poderoso, el único grande, el único Dios poderoso y que actúa en poder. Y he hablado de esto en reiteradas ocasiones porque escucho mucha gente desalentada, escucho mucha gente diciendo que sus promesas no han sido cumplidas porque el enemigo le ha frenado la bendición, y presentan al enemigo como que tiene poder, como que tiene un poder ilimitado, como que él hace todo lo que quiere, como que Satanás no tiene nadie que lo asuste o que lo frene. Y eso no es así, hermanos.
Voy a leer en la palabra del Señor un texto bíblico que yo quiero que usted busque conmigo, que lo he estado usando en estos días, predicando, y es en Job capítulo 1. Job capítulo 1. Yo quiero usted que está ahí en su casa, lea conmigo Job capítulo 1 y podamos compartir esta palabra tan preciosa que viene del Señor. Y lo que estoy hablando te va a aumentar la fe, te va a ayudar a creer en el Señor, como verdaderamente Dios quiere que tú creas, y vas a ser muy bendecido si crees como Él dice. Job capítulo 1 dice así. Un día, Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿y tú no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un hombre perfecto y recto, temeroso de mí, apartado del mal? Oiga la respuesta que le da Satanás a Dios. ¿Acaso teme Job a ti de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Oiga la declaración que está dando Satanás, y yo quiero que usted piense, se detenga a pensar en eso. Oiga la declaración, lo que Satanás estaba diciendo, yo no he podido, mira, he rodeado la tierra, es cierto, pero me he encontrado con un hombre que allí yo no he hecho lo que quiero. Que yo no he hecho lo que quiero porque tú lo tienes rodeado. Solamente pensemos un poco en eso. Tú lo has rodeado. Y no solamente a él, sino también a su casa, a su familia, a sus bienes. Gloria a Dios. Hermano, esas son las declaraciones de Satanás según la Biblia. Job capítulo 1 versículo 6. Tú le has cercado alrededor y por eso es que él te sirve, porque tú lo has bendecido. ¿Qué podemos nosotros identificar aquí? ¿Qué podemos nosotros darnos cuenta aquí? Que Satanás estaba hablando con alguien que él respeta y ese era Jehová de los ejércitos, y que él no podía hacer nada con Job porque Jehová lo tenía rodeado. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que creer? Que lo que Dios rodea, el diablo no puede romper esa barrera que Dios pone. Ese escudo que Dios pone, Satanás no tiene potestad. Y que conste que todavía Cristo no había muerto en la cruz del Calvario cuando Satanás y Job estaban conversando. Cuando Satanás y Job y Dios, corrijo, estaban conversando, según Job capítulo 1, verso 6, todavía Cristo no le había quitado la llave, no había muerto en la cruz del Calvario, ese proceso no había ocurrido. Sin embargo, nos damos cuenta aquí que Satanás quiso decirle, tú lo tienes rodeado, yo no lo puedo tocar, yo no puedo hacer lo que quiero con él porque eres tú y tú eres el más grande que hay. No sé si me está entendiendo. Entonces, para poder Satanás llegar a la vida de Job, tuvo Dios que darle ¿qué? El permiso. ¿Pero por qué? Porque él estaba rodeado por Jehová de los ejércitos. Y no solamente Job, sino también sus familiares y sus bienes. Hermano, mire, a mí del evangelio no me va a sacar nadie. Porque aquí no es necesario nada, solamente tenemos la protección de Dios, eso es suficiente. Mire cómo Satanás estaba testificándole a Dios del cuidado tan perfecto. En otras palabras, Dios tenía a Job blindado, el diablo no podía hacer nada. Tenía que adquirir aquí el permiso de Dios. Luego usted se da cuenta, analizando el texto, que para poder Satanás hacer algo, tuvo Dios que permitírselo, pero no le permitió del todo, sino que le dijo, toca su bienes, su casa, su ganado, etcétera, etcétera, pero su vida no se la toque. Atención a aquellos que creen que cuando se está muriendo alguien en el barrio,
Entonces di que se asustan porque creen que usted no se muere cuando lo diga Satanás. Porque si usted es cristiano de verdad y está buscando de Dios de corazón, Jehová no lo va a dejar en este mundo tan malo y cruel, donde Satanás anda como león rugiente. Dios no lo va a dejar a usted desprotegido para que Satanás lo devore. No. Usted tiene que creer que Dios lo cuida, que Dios lo protege, que el poder. Por eso que nosotros los cristianos, ni en la casa, ni ponemos mata de sábila, ni compramos agua abre camino, ni vamos donde brujos, nada. Y muy difícil tú ver a una persona cristiana decir de que mire mi negocio, puse un negocio y de que vino uno y le echó un changüí y me tumbó el negocio. Yo no he visto un cristiano que haya dicho eso todavía, ni mucho menos de que mira mi niño, mi hijo tiene de que mal de ojo. Esa gente que cree en eso, yo no he visto un cristiano diciendo eso, ni tampoco de que se lo están molestando las brujas. Yo no he visto eso todavía. ¿Por qué? Ni lo veré, porque Jehová rodea a quienes le creen, a quienes le aman, a quienes se entregan a Él. Él los cuida, Él no los abandona. Y por eso te digo que Dios tiene cuidado de ti. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la gente dice, pero yo no soy bendecido? Porque tú tienes puerta abierta y Satanás entra cuando tú le abres una endija, no una puerta, no necesario una puerta, una brechita. Y note lo que dice la Biblia aquí en Santiago. Si alguno es tentado, ¿qué debe decir? ¿Qué es lo que tiene que decir una gente que está siendo tentado? Porque tentación no es igual que prueba. La tentación tiene la intención de hacerte caer. La tentación tiene maldad, malicia. La prueba no. Entonces, si alguna persona es tentado, de acuerdo a la Biblia, ¿cuál es el lenguaje que debe de usar? Bueno, lo que tiene que decir, dice Santiago capítulo 1, versículo 13, que si alguno es tentado, no debe decir que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El versículo 14 lo dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es lo que es la concupiscencia? Tu deseo, lo que a ti te gusta. Lo que a ti te gusta, tú abres puertas, no, eso no es nada, sigue por ahí, por ahí, por ahí, y como el pecado da placer en principio, entonces te va, le abre puerta al diablo, él entra y acaba con todo. ¿Por qué? Porque tú no estabas velando y tú no estabas haciendo lo que tenía que hacer, no te fortaleciste en la debilidad y por eso vino Satanás a destruir tu vida. Pero no fue porque Dios estaba durmiendo. Ni porque Satanás vino y entró, como dicen algunos, y rompió la puerta y echó para allá. ¿Y dónde estaba Dios? No podemos olvidar el Salmo 91, que habla claramente, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces nosotros habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Job estaba habitando bajo la sombra del Omnipotente. Los que están en Cristo habitan bajo la sombra del Omnipotente. Hay un texto bíblico que mucha gente utiliza para decir que sí, que todas las bendiciones que tú no has recibido es porque Satanás llegó y está impidiéndola. Y yo me hago la pregunta, ¿dónde está Dios? Figúrese usted, tiene una niña, un niño, está criando un niño. Usted es el custodia de ese niño. Si ese niño está a su lado, que es indefenso, tiene 2 años, 1 año, usted lo cuida para que no se caiga en un hoyo, usted lo cuida de los mosquitos, usted lo cuida y usted está constantemente cuidando a ese niño porque usted es el que tiene potestad sobre él y ese niño es indefenso. De hecho, hasta cuando nos vamos a trabajar tenemos que dejarlo con alguien. Nadie deja a un niño solo porque puede peligrar. Eso hace un padre que tiene nosotros los seres humanos. Pensemos que ese niño lo descuidó quien lo estaba cuidando. Lo puso a dormir, vinieron los mosquitos y les picaron. Lo pusieron en el piso sin una colcha, pues a esa colcha el niño se golpeó la frente, se golpeó la cabeza, etcétera, etcétera. Fue rodando, bajó una escalera y se cayó. ¿Por qué sucedió? Bueno, porque quien lo cuidaba se durmió. Ahora bien, es importante que nosotros tengamos claro que los grandes exégetas bíblicos, los grandes maestros
siempre han dicho que no podemos hacer una doctrina de un texto bíblico, de un simple texto bíblico, sino que debemos buscar muchas referencias bíblicas para nosotros tratar de demostrar un argumento, porque si utilizamos un texto fuera de contexto, lo estamos usando como pretexto para tratar de demostrar una creencia a la cual estamos tratando de inculcar en la gente, pero no encontramos más indicativos en la palabra sobre esto que estamos diciendo. Entonces, cuando utilizamos eso fuera de contexto, lo estamos usando solamente como pretexto para justificar algo que nosotros entendemos que es así cuando no lo es. Hay un texto bíblico muy famoso que mucha gente lo utiliza, que es Daniel capítulo 10, para decir que sí, que Satanás tiene potestad para los cristianos frenarle la bendición cuantas veces él quiera. Eso me llena de miedo. Eso me hace hasta llorar. Eso me angustia. Yo no puedo utilizar ese texto bíblico fuera de contexto, porque entonces estoy asustando a la gente. Acuérdese que se habla del príncipe de Persia. Daniel 10:13, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedó allí con los reyes de Persia. Está hablando de la bendición de Daniel. Muchas personas utilizan ese texto bíblico y dicen, claro que sí, y puede venir el diablo, y Dios dijo que te va a bendecir, y puede venir Satanás y frenarlo y detenerlo y que la bendición no llegue. Pero por Dios, hermano, ¿cómo le vamos a meter miedo a la gente con un texto bíblico fuera de su contexto? No podemos. Porque eso es adulterar la palabra. No podemos agregarle ni quitarle a la Biblia. ¿Cuánta gente con una fe dual? Por un lado diciendo, sí, yo le sirvo al Dios que todo lo puede. Pero el Señor dijo que me iba a bendecir, y me dijo que me iba a dar un carro, y me dijo que me iba a dar la mujer, y me dijo que me iba a dar los hijos, y me dijo que me iba a dar cuánta cosa la visa. Pero el diablo vino, hermano, y acabó con todo. Y ya Jehová entonces no me ha dado lo que me iba a dar. Pero por Dios, consígame 4 versos bíblicos que digan eso en el Viejo Testamento, o 3, o 4, o 3 textos bíblicos que usted me pueda apadrinar esa creencia en el Nuevo Testamento. Nunca lo va a encontrar, porque esa es una gran mentira. Han sacado ese texto bíblico de Daniel capítulo 10 fuera de contexto, y yo le digo, yo no voy a cambiar la mentalidad de nadie. Si usted le da la voluntad de seguir creyendo que el diablo puede hacer con usted lo que quiere, créalo. Pero yo sigo creyendo lo que dice la Biblia. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. El diablo sobre los hijos de Dios no tiene potestad. Con lo de afuera él hace lo que le da la gana, pero con los hijos de Dios él hace lo que Dios le permite. Y lo que Dios permita, él sabe por qué lo permite. Por lo tanto nos atrevemos a decir, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No podemos tener una fe dual. Tenemos que creer que el único grande y poderoso es Dios. Daniel capítulo 4 verso 35 donde estuve leyendo dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, incluyendo los demonios. Sabemos, amados hermanos, que en esta tierra a nivel espiritual se mueven demonios, claro que sí. Feroces demonios, pero su poder no es más grande que el de Dios. El poder de esos demonios tiene límite. Ellos pueden hacer lo que quieren con el mundo si Dios se lo permite, pero contigo y conmigo no. Porque todos los que habitan en esta tierra son consideradas como nada delante de Jehová de los ejércitos. Y el único que actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra es Dios. Lea Daniel 4, verso 35. Si usted quiere seguir diciendo que no, bueno, problema suyo. Pero la palabra de Dios está ahí. Y dice claro, nadie puede decirle a Dios, ¿qué haces? Nadie. Hay otro texto bíblico que podemos buscar en este momento para desbaratar esa
ese alimento chatarra que muchos de nosotros tenemos, que nos tiene nuestra vida frustrada, que no avanza. Hay mucha gente que no avanza y es porque han creído todo menos lo que dice la Biblia. Salmo 135, versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y aún en los abismos. No está diciendo el salmista en Salmo 135, versículo 6, que Jehová tiene límites. No está diciendo aquí la palabra del Señor que Satanás hace lo que quiere. No, está diciendo que el único que hace lo que quiere en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos se llama Jehová de los ejércitos, el Dios que tú y yo le servimos. ¿Por qué tener una fe mezclada cuando la palabra del Señor es clara? Y lo dice el Señor en su palabra. Amados hermanos, debemos hoy día pedirle al Señor que nos ayude y que nos perdone por haber dudado de Él y de su cuidado y de su poder. Porque sin duda alguna, amados hermanos, a veces estamos creyendo tantas cosas y se nos olvida que no hay que andar buscando tanto. La palabra está ahí. Dios quiere que tú seas bendecido, pero tú tienes que creer. Hasta que no creamos como lo dice la Biblia, no vamos a ser bendecidos. Y el problema de muchos es que creemos, pero no como dice la Biblia. Todos los libritos que nos traen los leemos y no analizamos conforme a la palabra del Señor. Como andan diciendo algunos ahora que la Reina Valera del 60 es una Biblia que está llena de errores. Pero ¿cuánta gente no se han convertido los predicadores predicando de la Biblia Reina Valera del 60, por Dios? ¿Cuánto de no? Yo me convertí, el mensaje que dieron esa noche la leyeron de la Reina Valera del 60 y ese hombre estaba predicando de ahí, era pura palabra. Dios ha respaldado la palabra del Señor, no nos podemos dejar confundir. No hay dos poderosos, lo dice la Biblia, hay un solo y es Jehová. La Biblia dice, no le añadas a su palabra, no les añadas a su palabra para que no te reprenda. Proverbios, capítulo 30, versículo 6. No le añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Es un grave error añadirle a la palabra del Señor, pero también es otro grave error quitarle. Amados hermanos, ¿qué sería de la iglesia si Satanás puede hacer todo lo que él quiere como muchos piensan? ¿Sería una iglesia que no avanza? ¿Sería una iglesia pobre? ¿Sería una iglesia endeble, si pudiera decirse así? Una iglesia debilucha porque Satanás hace lo que quiere. No, hermano, Satanás no hace lo que quiere. El único que hace todo lo que quiere es Dios. El único que hace todo lo que quiere es Dios. La voluntad de Dios es irresistible y hay que repetírselo a muchos de nosotros constantemente para que aprendamos a creer de una buena vez y nos levantemos. El apóstol Pablo lo dijo así: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Lo dice la Biblia eso. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Usted busca en Romanos capítulo 9 y se va a dar cuenta que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento también encontramos otro indicativo bíblico, otro indicio bíblico del gran poder del Señor cuando Dios habló a través de Pablo, dando una información bastante buena acerca de la elección de Israel y sobre todo de lo que pasó el pueblo del Señor cuando salió de Israel. Entonces dice aquí el versículo, capítulo 9, versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces dice el 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Esa es una pregunta retórica que encontramos ahí. ¿Habrá alguien que haya resistido la voluntad de Dios con éxito y lo haya logrado? No, nadie, absolutamente nadie. El poder del enemigo es limitado.
El Señor nos manda que velemos, a que oremos, y eso es cierto. Pero Satanás no tiene potestad como Dios. El único grande, el único fuerte, el único poderoso se llama Jehová de los ejércitos. El único grande, el único fuerte, el único poderoso es Dios, el grande en batallas. Y yo quiero ya finalizar esta parte que es amplia y nunca nos alcanza este tiempo, porque este programa es de oración. Quiero finalizar este comentario acerca del único que hace todo lo que quiere Jehová. Yo quiero hacer alusión aquí al endemoniado gadareno. Y que nosotros meditemos en lo que pasó en el endemoniado gadareno. La información que nos recoge Lucas. Porque aquí nos vamos a dar cuenta de algo muy bueno para que nosotros sepamos que donde Dios está, Satanás tiene que sujetarse. Donde Dios está, Satanás no hace lo que quiere. Dice la Biblia, Lucas 8:26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó en gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaron que no los mandase a ir al abismo. Oiga lo que dice la Biblia. Ese hombre, que según Lucas, lo que nos dice Lucas, ese hombre que tenía más de 1000 demonios, que nadie lo soportaba, que estaba atado, perdido, rompía los grillos, bueno, un tipo violento. Le ponían grilletes y las reventaba. Era un león feroz y nadie lo podía controlar hasta que llegó ¿quién? Cristo. Entonces, note cómo dice el versículo 31, que los demonios les rogaron que no lo mandase al abismo. ¿Por qué ellos no se pusieron a altercar con Cristo ahí, a luchar, y un pugilato, y si me voy, no me voy? Porque Dios no juega. Mi hermano, Dios no juega. Él es todopoderoso. Esos demonios que estaban haciendo lo que le daba la gana con ese endemoniado, lo hicieron hasta que llegó Jesús. Porque cuando llegó Jesús tuvieron que sujetarse y rogarle, le pidieron de ruego: permítenos. ¿Por qué le pidieron así? Porque ellos estaban frente al más grande. Porque ellos estaban frente a la máxima autoridad espiritual que se llama Jesucristo. ¿No es ese otro indicativo bíblico para demostrar aquí de una vez y para siempre que los demonios y aún el diablo no tienen potestad frente al poder de Dios? ¿No nos es suficiente eso para descartar esa creencia que, lejos de ayudarnos, nos hace mal, de creer que las bendiciones que Dios nos da, Satanás tiene potestades para detenerla? Claro que eso es suficiente, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es única y no tiene errores. Los errores los tenemos nosotros. Les rogaban: no nos mande al abismo. Y le dijeron: mándanos a los cerdos. Y dice la Biblia que donde Dios mandó, los demonios se fueron. Y como ellos creían que iban a seguir viviendo, porque los demonios necesitan un cuerpo con vida para hacer daño, por eso le dijeron que lo metieran en los puercos. Entonces note que el Señor, como quiera, se salió con la bendición, porque los demonios querían seguir viviendo en los cuerpos de los cerdos. Pero el Señor se la sabe toda. Y aunque el diablo quiere engañar a Cristo, no lo va a engañar. Cuando los demonios entraron a los cuerpos de los cerdos, ¿sabe lo que sucedió? Los cerdos se ahogaron y los demonios se quedaron sin cuerpos para operar. Aleluya. Porque a Dios no lo engaña nadie. Entonces, hermano, esto trajo un gran revuelo en la comunidad.
Y aquel hombre bravucón, aquel hombre que no había nadie en ese lugar que lo controlara y que tenía la gente en zozobra, cuando vinieron a ver lo que había pasado con los puercos, se encontraron con aquel hombre mansito, mi hermano. Lo encontraron quieto, sentado y en su cabal juicio. ¿Por qué? Porque Cristo sujetó a esos diablos que lo estaban atando y a esos demonios que lo tenían obligado a hacer esas cosas. Porque cuando Cristo llega, el diablo tiene que sujetarse. Y no es verdad que Satanás tiene el poder que tiene Dios. Amado hermano, amado amigo, en esta hora, ¿cómo está tu fe, varón? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo te sientes? ¿Eres de lo que crees por un lado que Jehová todo lo puede? Sí, varón, mire. Pero por el otro estás dudando. Entonces no vas a recibir nada. Porque el que duda no recibe nada. La Biblia dice, escúchame bien, quiero decirte que es peligroso estar creyendo con una fe infectada por creencias y doctrinas equivocadas. Porque eso nos impide a nosotros ser bendecidos. Por cuanto tenemos una fe rara que no se acoge a la palabra. Por eso no somos bendecidos. Es peligroso, hermano, alojar en nuestra mente creencias adulteradas por conceptos de hombres. No. Tenemos que ser bíblico. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, como tú creas, así será. Porque al que cree todo es posible. Hermano, si tú crees que Satanás tiene poder para detener tu bendición, bueno, esa es tu vida cristiana, es tuya, tú sabrás tus consecuencias. Así es. ¿Cómo estás creyendo en el Señor? ¿Cómo estás confiando? Yo tengo un Dios que todo lo puede. Y que no importa los levantamientos que vengan, si estoy firme en comunión con el Señor, yo llevo la de vencer, porque los que me están acusando y atacando, no me están atacando con el respaldo del grande. El respaldo del grande lo tiene el Señor, la iglesia. Y la iglesia somos tú y soy yo. Por eso te invito hoy, hermano, a levantarte. Por eso te invito hoy a levantarte en el nombre de Jesús y a pelear por tus bendiciones. Pero no como muchos están peleando por ahí de manera equivocada, sino sometiéndose a la palabra y viviendo la palabra y caminando en comunión. Porque cuando tú caminas en integridad, Jehová te bendice. Por eso Job fue bendecido, porque era íntegro. Y no, cuando tú caminas en integridad, no hay demonio que te detenga, no hay demonio que frene lo tuyo, porque Jehová pelea por ti. El faraón, todo lo que hacía era porque Dios se lo ponía en el corazón, de acuerdo a la Biblia. Porque Dios es el que todo lo controla. Yo tengo un Dios que todo lo controla. Yo tengo un Dios que tiene que ver con todo, hasta con el pelo tuyo, con el mío, con todo, amigo, mi hermano. Tienes que levantarte y creer. Si tú no has sido bendecido, ¿tú sabes por qué no estás siendo bendecido? Por dos razones. Número uno, porque no ha llegado el tiempo. Número dos, porque tú le has abierto puerta al enemigo y te has distraído en cosas carnales, en cosas que no son del agrado de Dios. Has creído que lo estás haciendo excelente. Y sí lo has estado haciendo excelente, pero excelentemente mal. Por lo tanto, hoy te dice, tienes que creer que yo soy el que todo lo puedo. Jehová es el que todo lo puede. Esto es tan cierto, amados hermanos, que la Biblia declara en Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, porque el poder no está en el que está edificando, sino en Jehová de los ejércitos. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, porque el poder no lo tiene el celador o el guachimán, el poder lo tiene Jehová. Oh, gloria a Dios. Por eso tengo que invitarte en esta mañana a que abras tu corazón al Señor. Nadie puede detener la mano de Dios como cuando he decidido bendecir. Nadie puede detener a Dios cuando quiere obrar conforme a su poder y a su autoridad. Porque el único grande y poderoso es Él. Él es el todopoderoso. Él es el todopoderoso. Él es el fuerte. Él es el valiente. Nadie puede cuestionar a Dios.
porque Él es el soberano y está en control. Esas mismas palabras las dijo Job en Job capítulo 9, versículo 12. Oiga lo que dice: si Él arrebatara algo, ¿quién le estorbaría? ¿Quién podrá decirle qué haces? Esas palabras las estaba diciendo Job, y en este versículo 12 del capítulo 9 encontramos una afirmación, una declaración de lo que Dios puede hacer. Y dice Job: ¿quién lo estorbaría? Esa es una pregunta retórica. Esa pregunta no tiene una respuesta negativa, sino afirmativa en ella misma. Las preguntas retóricas no tienen una respuesta negativa, sino afirmativa en ellas mismas. ¿Quién lo estorbaría? Nadie. Porque Él es el Todopoderoso, amado hermano. Y yo quiero decirle a usted que está llorando, quejándose, buscando culpable porque no crece, buscando culpable porque no avanza, buscando culpable porque no ha logrado echar hacia adelante. Tiene que someterse a Dios y analizar su vida espiritual. Analizar su vida espiritual. Porque ya nosotros que estamos en Cristo, el que tiene autoridad sobre nosotros se llama Jehová de los ejércitos. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Él nos libertó. Él nos libertó. Y ya hoy le pertenecemos a Dios. A ese Dios único que todo lo que quiere lo hace en los cielos, en la tierra y aún en todos los abismos. Ese es el Dios que tú le sirves. Levántate y gózate, levántate y alégrate, vístete de colores alegres y gózate, porque ha llegado tu luz es Jehová de los ejércitos, el Dios que todo, absolutamente todo lo puede. No has venido al evangelio a mal pasar, a mal sufrir, a vivir una vida mediocre. No, hermano, has venido a sufrir, porque en el mundo tendremos aflicciones, pero en Dios también tendremos gozo, tendremos paz, porque Él dice que su paz deja y no como el mundo la dejó. Un día como hoy te invito a acercarte al Señor. Si de tu corazón no están corriendo ríos de agua viva, te invito a acercarte al Señor. Tenemos pruebas, tenemos dificultades, pero el único poderoso es Dios, y a su tiempo Él obrará en tu vida. Quiero que hoy te llene de esta verdad. Jehová está conmigo, no temeré. Aleluya. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Me voy a levantar. Me voy a levantar a glorificar su nombre. Me voy a levantar. En Dios haré cosas grandes. Oh, gloria al Señor. Nacimos para hacer cosas grandes en Dios. Hemos nacido de nuevo en el evangelio para hacer historia para la gloria del Señor, no para vivir ahí todo el tiempo pisado. Ese no es el evangelio. Tú eres luz, y una luz tiene que estar delante o en un lugar que verdaderamente alumbre. Iglesia del Señor, no te dejes bloquear la mente. No te dejes bloquear tu mente. Tú eres libre y tú le sirves al Dios Todopoderoso, a ese Dios que tiene potestad para levantarte, a ese Dios que tiene potestad para sanarte, a ese Dios que tiene potestad para cambiar tu familia, para cambiar tu vida. Vamos, levántate y clama a Él. Levántate y clama a Él. No tenga una fe dual, por un lado creyendo que Él es grande y por el otro pensando en el diablo todo el tiempo. Saca eso de tu mente y regocíjate y piensa en Dios. Jehová está conmigo, no me detendré. Nada me detiene, gloria a Dios. Ana dijo: Jehová mata y Él da vida. No el diablo ni el ángel de la muerte. No. Jehová mata y Él da vida. Enriquece y empobrece. A ese Dios yo le sirvo, y ahí me voy a mover y nada me va a detener. En el nombre del Señor, este ministerio no se va a caer. Este ministerio no se va a caer. El diablo no me va a destruir, no puede. Díselo, diablo, tú estás vencido, te equivocas. Mi mente no la vas a bloquear con basura, con pensamiento basura. Yo estoy en libertad y a mí me gobierna Cristo, y a mí me dirige Cristo, y a mi familia la rodea Cristo, y a mí me rodea Cristo. Por eso hoy me levanto a hacer lo que sé que tengo que hacer para Dios. Basta de estar en el suelo.
Basta de estar llorando, basta de estar diciendo: el príncipe de Persia me paró la bendición. ¿Qué? Se acabó. Basta ya en el nombre del Señor. Llegó Jesucristo y le quitó la llave al diablo. Por lo tanto, el control lo tiene el Señor. No hay que llorar. No hay que vivir en ese evangelio mediocre de llanto, de amargura y de dolor. Y no es que no vamos a tener dolores, claro, pero Cristo nos consuela porque Él es el que llega al corazón. Así que un día como hoy te invito: ve por tus bendiciones, pero en primer lugar arregla tu vida espiritual. Ve por tus bendiciones y arregla tu vida espiritual. Levántate, levántate, levántate en el nombre del Señor. Levántate. Gente llorando: ay, Satanás me quitó esto, Satanás me quitó lo otro, ay, Dios me iba a bendecir, pero Satanás me robó la bendición. Y por eso no avanzan, por eso los ministerios no avanzan, por eso tu ministerio no crece, porque tú mismo lo tienes bloqueado, haciéndole caso al diablo, creyendo que el diablo tiene potestad sobre ti. No la tiene. Sobre nosotros potestad tiene Cristo. Las puertas del infierno no vencen a la iglesia. La iglesia está en victoria en el nombre del Señor, porque el control lo tiene papá. Oh, gloria a Dios. Quiero orar por ti en este momento, para que Dios te fortalezca. Quiero orar por ti para que empieces a creer en Dios como Él lo dice en la Biblia, para que te goce. Para que te goce y pueda conquistar a otros al evangelio y deje el llanto y el dolor. Y a pesar de la prueba, camines con tu frente bien en alto. Ese es el evangelio de Cristo. No un evangelio haciendo un voto de autoconmiseración, haciendo un voto de religiosidad. Eso no te va a ayudar a nada, ni vas a conquistar ni una mosca mientras vivas con ese ambiente negativo, falta de fe en tu vida. Quiero decirte que a ti y a mí no nos va a detener nadie. A ti te acaba Dios cuando Él quiera. Levántate, levántate, seca tus lágrimas. Ya no le llores más al diablo. Ya no andes mendigando cositas por ahí, que tú le sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo tuyo lo tiene Jehová. Por eso concéntrate en Él. El primero que lo sabe es el diablo. Por eso que trata de distraer a la gente con creencias basuras. En el nombre del Señor, habla contigo el Señor un día como hoy. Padre, en este momento me levanto juntamente con estos hermanos que nos escuchan en esta hora. Oh Dios de toda carne, mira, Señor, cuántas veces estamos a punto de ser bendecidos y porque no creemos, dejamos de agradarte, papá. Señor, mira, ven desbaratando toda creencia, que podamos abrazar tu palabra. Tu palabra te lo pedimos con todo el alma, Señor. Que podamos entender que somos victoriosos en ti y que el único poderoso eres tú. Y esto no es que estamos ignorando las maquinaciones del enemigo. No. Estamos claros, pero más claro estamos en saber que el poder y la llave la tiene Cristo. Oh Dios, con todo el corazón, mira aquellos que están caídos, que están sin fuerza. Levántalo en el nombre de Jesús. Te damos gracias.